¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra reunión de varones que cada semana estamos teniendo desde aquí, desde el Centro Familiar Cristiano. Sean todos bienvenidos. Bueno, también le damos la bienvenida a todas las damas que nos acompañan, a jóvenes señoritas, porque sabemos que hay un interés de crecimiento personal y a lo mejor hasta familiar, que a lo mejor eres el emisario o para poder recibir y después compartir con el resto de la familia. Todos sean bienvenidos. Bien, hoy vamos a tocar un tema un poquito serio, comprometedor, pero créeme que cuando uno está estudiando la palabra, el primero en recibir la enseñanza es el portador de la palabra. Y en este caso, yo creo que al estar estudiando, al estar observando lo que la palabra tiene para nosotros, nos damos cuenta que hay una riqueza y un interés de parte de Dios para crecimiento en nuestras vidas. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por cada uno de los que están aquí en este momento reunidos juntamente con nosotros. Bendice sus vidas, suple sus necesidades, que cada uno de ellos pueda tener en ti la respuesta a sus necesidades, sabiendo que tú eres nuestro sustento, sabiendo que tú eres el que nos guardas, sabiendo que eres tú el que nos guías. En este tiempo, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy nuestro tema se llama hombres irreprensibles. Irreprensibles. ¿A qué te suena esa palabra? ¿Qué te dice la palabra irreprensibles? Aparentemente es una palabra pues muy seria, muy comprometedora. Vamos a ver de qué se trata, ya que es un tema muy, muy importante en la palabra, se toca varias veces y eso nos habla de una enseñanza que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia nos enseña que el ser irreprensible es una característica importante en los hombres que siguen a Dios. Y bueno, aquí en el pasaje que vamos a leer se habla de los hombres con un cargo especial, pero yo creo, estoy convencido que no solamente es para los que tienen un cargo especial, sino para todos y cada uno de nosotros como seguidores de Dios, de Cristo. En 1 de Timoteo 3:2 dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eso era una de las características que debería de tener un obispo. Y cuando leemos así, a primera instancia, nos podemos preguntar, bueno, ¿de qué se trata esa palabra irreprensible? ¿Por qué es que es una característica importante para aquel que quiere ocupar un cargo específico en la congregación o en la iglesia? Y vamos a darnos cuenta en la definición que por qué es tan importante. El término irreprensible en la Biblia se refiere a una persona que es libre de culpa y vive de acuerdo con los mandamientos de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios está demandando, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Y lo primero nos recuerda con la palabra irreprensible, es que somos libres de culpa. Cuando Jesucristo viene a tomar nuestro lugar, estábamos sentados en la silla de los acusados, éramos dignos de que se nos acusara, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres esto otro, y de momento viene Jesucristo, muere en la cruz para libertad de pecados, para perdón de pecados, y Él dice, yo tomo su lugar. Nos pone ese manto de justicia y nos hace libres. Por esa razón, una persona irreprensible es una persona libre de culpa. Y déjame decirte, una persona irreprensible eres tú. Eres una persona libre de culpa. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario todas nuestras culpas fueron llevadas. Lo importante es mantenernos en nuestro diario vivir de esa manera. Vive de acuerdo con los mandamientos de Dios,
y además esto implica una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de obediencia a los principios bíblicos. ¡Wow! El ser irreprensible implica rectitud, santidad y obediencia a los principios bíblicos. Esos principios que son únicos, que no tienen una doble interpretación, esos principios que marcan el estilo de vida que Dios ha preparado para que tú y yo caminemos y vivamos por ellos. Entonces es muy importante que para que tú y yo nos mantengamos irreprensibles, necesitamos tener una vida de rectitud, de santidad y obediencia. ¡Wow! Nos encontramos ante un gran problema. Como seres humanos, y bueno, me voy a delimitar, como mexicanos, no nos gusta obedecer a nadie. ¿Cuántas órdenes has recibido el día de hoy? Y con gusto dijiste, wow, eso es lo que yo estaba esperando, lo voy a hacer. No, ¿verdad? Desde pequeños, haz tu cama. Ay, que le haga fulanito, que le haga sustanito. Ve a trabajar. No, hoy no. Ponte a hacer esta tarea, eso es lo que te corresponde. No nos gusta obedecer. Y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, el ser irreprensible significa vivir esa rectitud, esa santidad y obediencia a los principios bíblicos. Además se describe como alguien que no puede ser reprendida o corregido debido a sus buenos actos. ¿Cómo le haces para señalar a alguien de algún error si no lo ha cometido? Si su vida está llena de buenos actos, de buenas acciones, ¿cómo le haces para señalarla? ¿Le levantas un falso? ¿Mientes acerca de lo que él hace o de que su vida es? ¿Con tal de que su reputación sea perjudicada? No, una persona irreprensible no tienes de qué acusarla. ¿Por qué? Porque tiene buenos actos. Y aunque ser irreprensible no significa ser perfecto, se asocia en la búsqueda de la perfección, de lo que Dios está mandando en obediencia, en la búsqueda de la justicia, la misericordia y la humildad. A lo mejor señalamos a alguien injustamente porque vemos sus errores. Pero cada vez que tú señalas un error, 3 te están apuntando a ti para ser señalados. Entonces debemos de tener cuidado, pero más que nada es una grande responsabilidad porque al estar señalando errores de aquí para acá y por allá y así como si estuviéramos disparando, pum, 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 pum. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo señalamos los errores de otros, estamos minimizando la obra de Jesucristo. Porque a través de la obra de Jesucristo, nosotros somos perfectos, nosotros somos santos, nosotros somos justos. Y claro que podemos ser irreprensibles porque hacemos las buenas obras que Jesucristo, que Dios mismo ha demandado para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que una persona irreprensible o las personas irreprensibles no pueden ser reprimidas o corregidas, ya que sus actos son buenos sin maldad ni corrupción. Sin maldad ni corrupción. Y esta es una de las palabras que se usa en varias ocasiones y uno de los que las usa con mayor frecuencia es el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3:13 dice, no debemos atribularnos por las situaciones difíciles, porque en ellas
se fortalece la fe y lo que finalmente nos haría irreprensibles. A veces cada uno de nosotros tenemos problemas y pensamos que esos problemas nos perjudican. No, cuando tenemos problemas podemos salir más que victoriosos. Tenemos que tener el carácter, la fuerza, la autoridad para salir vencedores y eso nos hace ser irreprensibles. ¿Somos personas que cometemos errores? Sí, definitivamente. Pero no estamos viviendo de esos errores, sino que vivimos por la gracia y el favor que Dios nos ha dado y la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Por eso no debemos de atribularnos por esas situaciones difíciles. Al contrario, esas situaciones nos van a fortalecer, nos van a hacer crecer, nos va a probar nuestra fe para que nosotros podamos ser irreprensibles. A veces le pedimos a Dios, Dios, dame paciencia, pero ya, casi desesperados, dando una orden, pero en Jesucristo eso no es así. Por ejemplo, Pablo a los filipenses les habla de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y esto significa que cada cristiano ha de ser irreprensible y se ha de regocijar en su fe. El gozo de hacer el bien y de sentir a Dios en el corazón es una grande motivación para mantenerse en la meta de ser libre de toda maldad, de toda represión. Fíjate lo que dice este pasaje. Es algo interesante. Hasta ahora que lo estaba estudiando, podemos entender muchas de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Para que seáis irreprensibles, o sea, para que nadie te acuse. Y nos mantengamos sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Fíjate lo que dice este pasaje. Nos mantengamos irreprensibles, sin que nadie nos pueda señalar, sin que nadie nos pueda acusar. Erróneamente muchas veces pensamos, voy a hacer lo mismo de ellos o que ellos hacen para poder ganarlos para el reino. Voy a hacer lo que ellos hablan o voy a hablar lo que ellos hablan para que pueda ser aceptado y una vez aceptado los pueda ganar para el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Este pasaje es claro, es contundente, es real. Son los principios de los que te hablaba. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea que sí podemos ser hombres sin mancha en medio de la generación que nos está tocando vivir. Dios nos llamó a ser esos hombres sin mancha. En medio de esta generación maligna y perversa que nos ha tocado vivir, nosotros somos llamados a ser irreprensibles. Y por el contrario, somos llamados a ser personas, nos compara aquí la Escritura como una luminaria en el mundo. Hay un gozo, no sé si te has percatado, pero hay un gozo cada vez que hacemos el bien, porque sabemos que en el corazón de Dios hay una grande motivación por mantenernos en la meta, llegando a la meta. Y cada vez que que tú llegas a la meta, hay una voz clara de parte del Espíritu que nos dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la verdad es que cada vez que nosotros nos damos cuenta
que alegramos el corazón de Dios cada vez que somos obedientes, cada vez que somos íntegros, cada vez que somos fieles, cada vez que somos responsables a la palabra. Estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces, iniciamos con una pregunta cuando escribimos en el banner. ¿Se podrá ser irreprensible? Sí, sí se puede. Porque Dios marcó el camino, Dios marcó el rumbo para que tú y yo pudiéramos llegar a ser esos varones irreprensibles, esos hombres, esas mujeres irreprensibles. Dios conocía perfectamente bien el ambiente en el cual tú te ibas a desarrollar, pero en ese ambiente mandó a su Espíritu Santo para que tú salieras más que vencedor, para que tú y yo pudiéramos salir más que vencedores. Es que es muy difícil, es que ya lo intenté, es que no he podido. Y empezamos a buscar pretextos o excusas, pero para el Señor no podemos darle ningún pretexto, ninguna excusa, porque Él nos conoce, Él nos formó y Él diseñó el camino por donde debemos de transitar y la forma en la cual debemos de transitar para llegar a ser más que victoriosos. Por esa razón, necesitamos conocer que hay algunas características al ser irreprensibles. Una de ellas es la integridad. El ser irreprensible implica integridad y honestidad en nuestras acciones y nuestras palabras. ¡Wow! Por eso es que la Escritura dice que de la abundancia del corazón se abre nuestra boca y salen las palabras que deben de salir. Porque una persona que es irreprensible es íntegra y honesta en las acciones y en las palabras que dice. Mira lo que dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando hay esa integridad, esa forma de vivir, ese estilo de vida íntegro, perfecto, puedes respirar plenamente, puedes estar seguro, puedes estar confiando. Cuando tú sabes, valga la palabra, que tienes cola que te pisen, ¿en qué momento me van a descubrir? ¿En qué momento me va a llegar a querer matar? ¿En qué momento me va a acusar? ¿En qué momento me van a venir y me van a apedrear? No. El íntegro puede andar seguro, confiado, porque Dios lo respalda. Porque Dios está ahí guardando sus caminos. Porque Dios se complace en su conducta. También el ser irreprensible implica pureza. Ay, Juan, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Me podrás decir. En este mundo que nos está tocando vivir, con lo mucho que somos expuestos a redes sociales, a televisión, a radio, a todo, a cine, a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿vamos a poder ser puros o vivir en pureza? ¿En nuestras acciones y en nuestros pensamientos? La respuesta es sí. Mira lo que dice Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios ha puesto los elementos para que tú y yo podamos vivir en esa pureza, podamos caminar en esa rectitud, podamos vivir en esa integridad, porque Dios ha marcado el rumbo, porque envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y vivir en ese camino de integridad, vivir en ese camino de pureza y podamos decir que somos personas irreprensibles. También nos somos llamados, el ser irreprensible implica responsabilidad de todo lo que Dios nos ha dado. Somos responsables
y sabemos rendir cuentas por todas nuestras acciones. Entonces, nos hace mucho sentido lo que escribe Mateo en el capítulo 25 del 14 al 30. Es un pasaje largo, voy a leer solamente algunos pasajes, me voy a estar saltando otros, pero para que tengamos el panorama completo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tu señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo, respondió su señor. Le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué te parece? Ay, qué exagerado está este pasaje. A lo mejor pudiera ser que sí tengas la razón, pero déjame decirte, a Dios no se le escapa nada. Dios demanda de nosotros que podamos ser responsables con lo que Él nos ha dado. La manera en cómo nos ha bendecido. Nos ha dado mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos esperar. Y ya nos lo dio. ¿Y qué voy a hacer con eso que me dio? ¿Qué voy a hacer con ese talento que me ha dado? ¿Qué voy a hacer con aquello que Dios ha puesto en mis manos? A lo mejor Dios te ha dado el don para orar por enfermos y estos sean sanados. Ah, sí, pero por favor, de 11 a 2, porque ese es el único tiempo que tengo libre. Fuera de ese horario, no. Y pareciera ser que empezamos ahora hasta condicionar. Pero déjame decirte, Dios nos ha dado muchas cosas y nuestra responsabilidad es cuidar lo que nos ha dado, ponerlo en práctica, hacerlo. Si te ha dado don de sanidades, vas a orar por los enfermos y estos sanarán. Si te ha dado el evangelismo, hablarás con libertad, pero etcétera, etcétera. Lo que Dios te ha dado, tú lo vas a poder hacer porque el Señor lo ha dado a tu vida para que podamos seguir manifestando ese amor. Mira, hay 2 ejemplos de personas irreprensibles en la palabra. Uno de ellos es Job. Es un ejemplo de ser irreprensible, ya que mantuvo su integridad y pureza en medio de la adversidad. Él es un máximo ejemplo de una persona irreprensible, porque pudo mantenerse firme en medio de la adversidad. Tú y yo hemos de vivir de esa manera, así como era Job. Así como Dios se podía expresar de Job, así se puede expresar de ti y de mí.
Otro ejemplo claro que tenemos en puerta es cuando José, en la vida de José, que él resistió la tentación y se mantuvo íntegro en medio de una situación difícil. José pudo resistir la tentación, pero se pudo mantener firme en medio de esas circunstancias. Entonces, podemos volver a generar la pregunta: ¿podemos vivir siendo irreprensibles? ¿Qué puedes contestar? ¿Cuál podría ser tu respuesta? Pues no sé, irreprensible. No, es que si yo la trato así, pues es porque a ella le gusta. No, si mis hijos, no, yo les digo esto y esto y esto, y empezamos a generar ciertas ideas, conceptos con los cuales aparentemente estamos de acuerdo. Entonces, debemos de recordar que vivir con integridad es ser honestos en nuestras acciones y en nuestras palabras. Y Dios nos ha llamado a poder vivir con esa integridad, con esa honestidad, siendo irreprensibles. No hay nadie que nos pueda acusar, no hay nadie que nos pueda señalar, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Debemos de mantener esa pureza. Sí, tú y yo lo podemos hacer. Y no solamente en el pensamiento, en nuestras acciones. Mira, es una línea tan delgada y al mismo tiempo imperceptible. Te voy a poner un ejemplo muy choteado quizás. En una fiesta con tus amigos, estás contento, sabes que lo estás haciendo bien, hiciste tu tarea, la acabaste y te esforzaste, dices de tu dinero, lo que gustes y mandes. Pero en este momento hay un pequeño error, una pequeña falla, algo que te saca de tu zona de confort y ¿sabes qué? Dices, no, ya, ¿para qué? Ya, me dejo caer, esto no es para mí. No, el ser cristiano, el ser un hijo de Dios, te da la capacidad, te da los elementos para vivir esa vida irreprensible, en integridad. También es mantenerse en pureza. Tú y yo, Dios nos está llamando a mantenernos en esa pureza en nuestros actos y en nuestros pensamientos. No solamente porque alguien lo dijo, porque alguien lo mencionó, sino porque Dios nos ha dado la capacidad para poder mantenernos firmes en medio de la adversidad y también asumir nuestras responsabilidades. El saber dar cuentas. Dicen por ahí, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Y a veces no está tu jefe y te da la oportunidad para que te vayas, llegues tarde, te tomes más tiempo para comer y regreses y salgas de trabajar mucho más antes de tu hora de salida. Ay, no me dieron fecha de entrega, pues ni modo, lo voy a hacer a mi paso. Aprendamos a ser honestos. Aprendamos a que no haya nada ni nadie que nos pueda culpar por una mala conducta, por una mala palabra, por un mal pensamiento. Porque Dios sí nos conoce y nos conoce a la perfección. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso la invitación de esta noche es: aprendamos de parte de la palabra o a través de la palabra a vivir de una manera irreprensible. Que no haya nada ni nadie que nos pueda señalar, sino por el contrario. Lo que vamos a escuchar son palabras de reconocimiento. Son palabras que puedan decir: sí se puede, sí lo hizo, sí es posible, se esforzó y lo logró. Por esa razón, cuando venimos delante de la palabra de Dios,
nos podemos percatar que el ser irreprensible es una característica muy, muy importante para la vida de los hombres que siguen a Dios. Que tu vida sea conocida no solamente porque eres Pérez López, sino porque eres Pérez López o que eres irreprensible Pérez López. ¿Sí? Es un reto, pero sí es posible. En la palabra encontramos los elementos que nos van a ayudar para ser obedientes, para poder ser responsables, para mantenernos en pureza, para mantenernos en una manera íntegra. Ahora, si tú te has llegado a sentir así y piensas que en tu vida no hay la posibilidad de que puedas ser irreprensible, te tengo una noticia. A través de Jesucristo lo puedes lograr y es para ti. Porque Dios lo hizo ya todo para que tú y yo podamos ser irreprensibles. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede señalar, nadie, porque nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? En Jesucristo todo se puede. Al vivir con integridad y mantenernos en esa pureza, asumimos nuestra responsabilidad, podemos vivir una vida que refleja el ser irreprensible. ¿Sí? Nuestra vida tiene que reflejar ese hombre perfecto, esa mujer perfecta, que no hay nada ni nadie que lo pueda señalar. Ahora bien, si en este momento estás viviendo acusación, falso testimonio, que alguien te está señale y señale y señale, te tengo una buena noticia. En este momento tú puedes ser libre. Libre de toda atadura, libre de todo aquello que no te permite avanzar, ni que te puedan reconocer como una persona irreprensible. Porque Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y nos da la capacidad y nos da la oportunidad de mantenernos así, irreprensibles. Tan solamente es que tú y yo podamos tomar la determinación. A lo mejor hemos cometido muchos errores, quizás puede ser. Pero en medio de esos errores, tú vienes a los pies de Cristo y le pides perdón. Y le pides: transforma mi vida, cambia mi ser, cambia mis palabras, cambia mis pensamientos, hazme una nueva criatura. Y créeme que Dios va a transformar tu mente, tu corazón, todo tu ser. Y estarás dando ese testimonio que pueda transformar al más incrédulo, porque no verán tu vida, sino verán la vida de Cristo a través de ti. ¿Podremos responder esta pregunta? ¿Qué significado o somos hombres irreprensibles? ¿Somos? Dios te llamó a ser irreprensible. Dios te ha dado los elementos. Y todo aquello que te está estorbando para ser irreprensible, Dios lo puede quitar de un tajo. Y decirte: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido muy fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Tú y yo siendo el motivo del gozo de Dios, porque somos personas irreprensibles. Dios nos diseñó para eso. El principio ahí está. ¿Lo tomamos? ¿Lo hacemos nuestro? ¿Lo vivimos? ¿Lo compartimos? Padre, permite que cada una de las personas que están escuchando esta palabra pueda haber una convicción de que sí se puede vivir siendo irreprensible. Tú nos has llamado a eso y a mucho más. Y en ti tenemos todo poder, toda autoridad, todo gobierno, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo aquello que nos pueda estar debilitando. Porque tú eres Señor y Dios.
Y así como Job, así como José, así como Pablo, hoy podemos decirte a ti, oh Señor, gracias, gracias porque somos irreprensibles, porque nos has perdonado, nos has hecho justos, nos has hecho santos. Ahora nosotros vamos a vivir de la manera en como tú nos estás llamando. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La invitación está hecha. Los elementos están dados. Asume tu responsabilidad y comienza a vivir como un hombre irreprensible. Buenas noches. Disfruta tiempo con tu familia. Disfruta el tiempo en tu trabajo, porque el Señor está ahí para darte la victoria que tú necesitas. Que tengas una excelente noche. Bendiciones.